Gloria a Dios. Estamos hablando en estos días en una pequeña serie de personajes de la Biblia, de hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que fueron transformados, que se abrieron camino, que salieron adelante de una o de otra manera. Y el Señor, cuando me habló de predicar, de enseñar de esto, me dijo porque las personas se identifican con el personaje bíblico. Y de hecho el personaje bíblico existe para poder traer un mensaje al corazón de la gente. Son vidas proféticas. Son personas que vivieron de una manera y su vida, su forma de vivir es un mensaje que perduró en el tiempo, un modelo de vida, un diseño de Dios. Entonces es importante conocer un poco de cada uno de ellos y hemos ido tomando algunos que son no tan conocidos y son pequeñas apariciones en la Biblia, porque de los otros sabemos más. De los demás personajes bíblicos como David, como Abraham, sabemos más porque siempre se habla de ellos. O de Pablo, sabemos más. Pero hay algunos hombres como los que hemos estado viendo, que son personas que no son muy conocidas en la Biblia ni por el pueblo cristiano. Hoy día vamos a hablar de uno que es un poquito más conocido, pero que su vida es una verdadera inspiración. Hay personas que nos inspiran. La Biblia tiene esa habilidad de poner en nuestro camino personas que nos inspiran. Muchos de nosotros luchamos, las personas en general luchan contra la baja estima. Piensan que no son importantes, que no son valiosos, que a quién le importa si ellos están o no están. O a veces tenemos el pensamiento que somos un número en 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra. Somos un número. Y somos un número en la historia de la humanidad. O sea, nada. Pero sin embargo Dios nos muestra y nos habla de que para Él somos su especial tesoro, que nos conoce por el nombre y que nos llama a cada uno de nosotros con el nombre nuevo que Él nos ha puesto. Dios tiene cuidado de nosotros de tal manera que nuestro dígito es único en el mundo. No hay otro dígito como el nuestro, no ha habido ni habrá. Dios es un Dios que tiene la capacidad de poder identificar y seleccionar individualmente a cada persona. Entonces, cuando nos habla de hombres que aparecen en un verso solamente en la Biblia y nos alumbran a través de ellos, nos damos cuenta que para Dios todos somos importantes. Que para Dios Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Solamente que las personas accionan y reaccionan delante de Dios de una manera diferente. Pero bueno, por eso Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la predicación, para que aprendamos, para que algo en nuestro interior se mueva y para que podamos caminar en fe y abrazar las promesas del Señor. Porque lo que fue para este hombre también es para vos. Y lo que lograron algunos también vos lo podés lograr. Quiero que diga conmigo, si alguien lo logró, yo también lo puedo lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien lo logró, yo también lo puedo lograr. Pero hay algo mejor todavía. Y si todavía nadie lo logró, yo lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque usted puede ser un pionero, un innovador, alguien que hace lo que nadie ha hecho. Pero si alguien lo hizo, ya también tenemos una referencia de que nosotros también lo podemos lograr. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo. Y cuando terminó de hacer todo lo que hizo, dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes hagan también. Y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Amén. Nos dejó un modelo a seguir. Su vida fue una inspiración. Bueno, hoy día vamos a hablar de Jabes. Jabes está en Primera de Crónica, capítulo 4, verso 9 en adelante. Primera de Crónica, capítulo 4, verso 9 en adelante. Y vamos a ver la vida de este varón. Y es un texto muy sencillo, el que vamos a ver. Y está en uno de esos libros y esos capítulos
que para todos nosotros son bastante complicados leerlos, ¿verdad? Porque son genealogías, es el nombre. Ahora, para Israel era muy importante eso. Primeramente, para saber de uno de dónde viene, quién eran sus antepasados, la herencia que tenía, las promesas que Dios había hecho. Todo tenía que ver de acuerdo a la tribu que yo era, y toda la línea de promesas tenía que ver con eso. También tenía que ver con mi futuro, porque todos esperaban que el Mesías naciera y de dónde iba a venir. Entonces la Biblia se destaca por primero abordar asuntos de suma importancia de la gente, hablar de la salvación eterna, del camino de la realeza divina, de dónde Él quería levantar al Salvador. Y hay muchas otras personas, pero no se tomó el trabajo de poner a todo el mundo dentro de la Biblia, sino aquellos que iban a dejar un mensaje para todo el mundo. Entonces tomó un pueblo, y ese pueblo con Israel hizo una historia, y a ese pueblo lo puso como ejemplo de todos los pueblos, y para que todos los pueblos del mundo fueran bendecidos a través de Israel. Y de hecho el mundo entero es bendecido por Israel, la nación hebrea, el pueblo santo de Dios. Aún la iglesia es un injerto en el olivo verdadero. Nosotros somos una rama injertada en el olivo verdadero que es Israel. Y la dureza de Israel, dice el apóstol Pablo, tenía que ver con un plan de Dios. Israel se endureció y Dios aprovechó esa dureza para incorporarnos a nosotros. Pero no quiere decir que Dios los ha desechado de ninguna manera, sino que de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo hoy día. Amén. El pueblo que el Señor va a redimir. Pero todos tienen que recibir a Cristo en su corazón. No por ser judío se van a ir al cielo, sino por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por recibir la palabra en sus corazones. Amén. Así que bueno, hoy día vamos a ver en la vida de este hombre que después de 44 nombres, de 44 menciones, aparece el nombre de Jabes. Se venía mencionando a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y por ahí aparece en un versito de la Biblia Jabes. O sea, para Dios todos los nombres que aparecieron eran importantes, pero acá el escritor resaltó, destacó una síntesis muy breve en 2 versículos de la vida de este hombre. Y de ahí nosotros es que podemos hoy día aprender, indagar y ser muy beneficiados. Así que bueno, vamos a leerlo. Primera de Crónicas, el capítulo es 4, verso 9. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La última parte es por qué vamos a leer hoy día este capítulo, ¿verdad? Todo lo que él oró, todo lo que él pidió, todo lo que él dijo, y termina diciendo, bueno, hizo una tremenda oración. Ahora, yo me pregunto, ¿cuándo una oración es tremendamente poderosa? Cuando hasta los vecinos se enteran del sonido que tenemos, cuando lo gritamos hasta quedar tirados en el suelo. No, la oración es poderosa cuando Dios te la contesta. Si no, solamente fue mucho ruido. Voy a decir, fuimos a orar por una gente que estaba enferma, tremenda oración, las quiciales de las puertas temblaron, el techo se sacudió, hubo terrible gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Nada, estaba enfermo y se quedó enfermo. O sea, todo lo otro que no es para autocomplacernos, es la efectividad, la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Amén. Entonces, bueno, lo glorioso de esta palabra es que Dios le otorgó todo lo que él le había pedido. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos desean que Dios le conteste lo que están pidiéndole al Señor? Amén. Bien, el texto comienza diciendo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra en realidad es llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Es la palabra más apegada al original. Jabes no era ilustre, sino que llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Y eso es lo que vamos a ver, qué hacer para poder destacarnos, para poder salir adelante, para poder dejar de ser uno más en el montón y comenzar a atraer la mirada de Dios, y para poder atraer el éxito en nuestra vida y para poder atraer nuevos resultados. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? ¿O será una elección divina que diga, vos te va a ir mal, a vos te va a ir bien, vos vas a ser feliz y vos vas a ser un infeliz? No, seguramente hay algo que hacer y seguramente todos tenemos que enfrentar la adversidad en la vida. La vida no es sencilla, ¿verdad? Desde Adán hasta acá, nada es fácil. Pero sin embargo, la vida de algunos es mejor que la de otros. ¿Y por qué logran vivir mejor algunos que otros? Bueno, vamos a ver en la vida de Jabes que dice, fue o llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Ahora, la palabra ilustre significa que tiene un origen familiar noble o distinguido. Una familia ilustre. Pero también dice que es muy conocido por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. Una persona ilustre es alguien destacado, alguien que es distinto al resto. Por eso se declara a veces a una persona ciudadano ilustre y se le dan ciertos honores. Pero ¿por qué ese reconocimiento? ¿Por qué esos honores? Porque están mirando que en la vida esa persona hizo algo que lo hizo diferente, que lo hizo distinto, que lo hizo hacer un aporte social a la gente, que ayudó a miles de personas. Su vida tuvo un propósito, tuvo una razón. No vivió para sí mismo. No se pone como un ciudadano ilustre a alguien que vive en el egoísmo, vive en el encierro, vive en su propio mundo y se olvida del resto. Generalmente los ciudadanos ilustres son personas que han hecho algo por alguien más, que han ayudado a que un pueblo, que un grupo de gente, que un distinto tipo de personas tengan una vida con una mejor calidad. Entonces esas personas son llamadas personas ilustres, porque su discurso, su mensaje es positivo, ayudó a las personas a superarse. Entonces el Señor es el más ilustre de todos los seres humanos, ¿verdad? Todo lo que Él hizo por nosotros. Pero cada uno de sus hijos debiera de esforzarse en ser un ciudadano ilustre en el barrio, en su familia. Él fue más ilustre que sus hermanos. Él es descendiente de Judá, es descendiente de la tribu que el Señor escogió para poder traer al Mesías. Y él está entre medio de un montón de gente importante, valiente, fuertes, pero él llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Una persona noble, una persona sabia, una persona fuerte, una persona que realmente produjo en favor del resto. Y este hombre no era Superman. Si vemos su origen, si vemos cómo comienza, nos podemos inspirar en él y pensar, si él pudo, yo también puedo. ¿Cuántos dicen amén? Si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Dice así. Dice, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó, ¿cómo lo llamó? Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en el dolor, en dolor. Le puso por nombre Jabes, que significa hijo del dolor o el que produce dolor. Ese fue el nombre con el que su madre lo llamó. Esta mujer debe de haber vivido una situación muy traumática en su vida, muy crítica al momento de tener este niño, porque ninguna madre condiciona, rotula a un hijo de esa manera, no lo haría, y menos una mujer hebrea que sabe que los nombres, cuando se le ponía un nombre a un hijo, ese nombre tenía que ver con la vida, tenía que ver con el futuro,
tenía que ver con lo que la persona iba a ir entendiendo de sí mismo cada día. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, era Abraham, el padre enaltecido, pero Abraham tenía una actitud paterna, porque era un hombre que no tenía hijos, pero sin embargo lo valoraban como padre, por su amor, por su afecto, su cariño, su dirección, su consejería. De hecho, tenía un sobrino que lo veía como su padre. Y tenía empleados que eran nacidos en su casa, siervos, que con los cuales libró a Sodoma y Gomorra. Creo que eran 318 nacidos en su casa. Así que tenía muchos, y ellos lo consideraban su padre. Era un hombre noble, un hombre con el que daba gusto conversar. ¿Vio que uno a veces adopta padres? O adopta hijos, ¿verdad? No solamente hay hijos que se adoptan padres. Porque da gusto estar con alguien que te enseña, da gusto hablar con alguien que te transmite su experiencia, sus vivencias, y te educa, te ayuda, te mejora como persona. Da gusto conversar con esos hombres. Y Abraham era un padre así, pero era un padre, podemos decir, simbólico. Era un padre espiritual, era un padre de un grupo de gente, pero él no tenía hijos. Pero Dios le cambia el nombre y le pone a Abraham, que significa padre de multitudes, porque como que le dice, no solamente tendrás paternidad para dar, sino que realmente tendrás un hijo. Y serás padre de naciones, y tendrás descendencia. Será de tu sangre un vínculo sanguíneo directo, de donde yo levantaré la solución para un mundo que está quebrado. Entonces, realmente el nombre era importante. Ahora esta mujer, cuando va a dar a luz, toda mujer que va a dar a luz tiene dolores. La verdad que desde el Génesis, que encontramos en los primeros versos que yo estuve justamente anotando para compartirlo con ustedes, encontramos en Génesis 3:16 que Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le dice en aquel momento, con dolor darás a luz. O sea que el dolor era parte obviamente, era parte de la, gracias mi hermano, era parte de la vida. Del primer momento de nacer, la madre iba a tener dolor, ese hijo iba a nacer con dolor. Entonces, en cierta manera, todos somos Jabes. En alguna manera, todos nacimos, y desde el día que nacimos, hubo un dolor al cual estuvimos ligados. Y por eso que uno piensa, pero que nacimos para sufrir. No, no nacimos para sufrir, pero sí sufrimos por haber nacido. Por causa del pecado del hombre, aparece por primera vez la palabra dolor relacionada con el ser humano en el Génesis. ¿Y cuál fue la causa? El pecado del hombre. El hombre pecó, y el dolor ocupó un lugar sumamente importante en la vida de todo ser humano. Por eso la pregunta es, ¿puede haber alguien que no tenga dolor en la vida? No, todos tenemos dolor. Y esos dolores son emocionales, son dolores físicos, son dolores sentimentales. Hay distintos tipos de dolores, pero todos nos hacen sufrir. Todos nos hacen pasar momentos de crisis, de dificultad. Y por eso, sabiendo que el dolor nos va a acompañar por toda la vida, deberíamos de saber tratar con el dolor. Deberíamos saber movernos en un mundo que está lleno de dolor. Deberíamos saber pelear y luchar contra ese dolor. Y no rendirnos ante el dolor. Y no someternos ante las cosas que nos pasan y nos hacen sufrir. Entonces tenemos reacciones por el dolor. No queremos sufrir, nadie quiere sufrir. Cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos, a veces nos pasamos de la línea de la protección que le damos. ¿Por qué lo hacemos?
porque no queremos que ellos sufran lo que nosotros hemos sufrido. Pero quiero decirle que sus hijos sufrirán lo que les toca a ellos, y usted sufrirá lo que le toca a usted. Pero todos en el mundo vamos a sufrir, y todos en el mundo pasamos situaciones críticas. No es algunos, sino todos. El Señor dijo, ¿en el mundo qué tendremos? Aflicciones. Pero también dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que podemos ver en Dios? Que desde el Génesis, donde aparece acá, que la mujer va a dar a luz con dolor. Ya el dolor se implantó, se estableció en la vida del ser humano. Y vemos cuándo es erradicado completamente en el libro de Apocalipsis. Así que comienza en el Génesis y termina en Apocalipsis, donde dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, escuche, ya no habrá ni muerte, no habrá más llanto, no habrá ni clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que el dolor está entre las primeras cosas que le toca vivir a todo ser humano, pero Dios tiene preparadas otras cosas, en las cuales el dolor ya no va a estar presente, en las cuales ya la muerte no va a estar presente, el llanto ya no va a estar presente, el clamor ya no va a hacer falta, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras estamos en esta vida, estamos viviendo las primeras cosas del diseño de Dios. Entonces el dolor es parte de la vida. El dolor es desde que se nace. Es irónico que la mujer tiene con dolor lo más valioso de su vida, que es un hijo. Está como teñido ahí, manchado, el momento más hermoso. Está complicado metido el dolor entre medio. Y el niño apenas nace, le meten un chirlo en la cola por lo que se va a portar mal en el camino. ¿Verdad? Entonces, si pega el llanto y llora. El llanto no debería ser en un momento, dice, no va a haber más llanto. No va a haber más llanto. Imagínense una persona que no llore. Hoy día lloramos, y lloramos por muchas causas. Lloramos, hay personas, y las mujeres son más lloronas, ¿verdad? Son más sensibles, más sentimentales. A los hombres hay que pegarle en las uñas para que les salte alguna lágrima a veces. Pero por ahí también lloramos más a veces. Pero es sensible, la mujer llora de alegría, o llora de tristeza y llora. Y cuando está alegre llora también. Y uno dice, bueno, entonces, como dice alguien, si querés llorar, llorá. La idea es de que el llanto es parte de la vida, el clamor. ¿Y por qué esas cosas ocurren? Porque esas cosas son como defensas contra el dolor. Uno llora cuando tiene dolor, y llora, y es como que se desahoga cuando está llorando, porque el dolor te lleva a una impotencia de cómo poder cambiar eso. Y cuando uno llora, como se desahoga. Cuando uno clama, es cuando uno habla, grita, habla con Dios, porque cree que Él puede hacer algo con nuestro dolor que estamos viviendo. En verdad, el apóstol Pablo dijo, miren, la tribulación que hoy tienen, todos la tienen. En el mundo todos tienen tribulación, pero la tribulación presente no se puede comparar con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Que así como hay sufrimiento y hay tribulación, también hay gozo y hay alegría, y también hay gloria de Dios sobre nuestra vida. Ahora, Jesucristo vino a la tierra, y dice la Escritura que Él se convirtió en varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestros dolores. Él no tenía por qué sufrir, o no tenía por qué llorar, o no tenía por qué padecer, pero Él padeció por nuestros pecados. Fueron nuestros errores,
nuestra maldad, la que llevó al Señor al dolor y al sufrimiento. Pero Él no sufrió por Él sufrió por nosotros, para amortiguar, mitigar nuestros dolores. Por eso Él nos da consuelo en nuestro dolor. Por eso Él puede entender lo que sufrimos. No es una persona ajena, extraña, apartada de lo que nos toca vivir a diario. Él puede compadecerse con algún hermano que está enfermo, porque Él llevó todas nuestras enfermedades. Él puede entender a aquel que es rechazado, porque Él fue rechazado por sus propios hermanos, su propia nación. Él puede entender a aquel que es humillado, porque nadie fue humillado más que Él, desnudado, golpeado, escupido en la cruz del Calvario. Él puede entender al que es humillado. Si usted piensa que le han hecho bullying y le causó dolor y tiene resentimiento y no puede perdonar, imagínese lo que le hicieron al Señor. Eso fue bullying. Se reían de Él, se burlaban de Él, decían que tú eres el rey, mira tu corona, mira tu reino. Y entonces todo eso Él lo vivió. ¿Por qué vivió eso Él? Lo vivió porque sabe que el mundo es cruel, que el mundo es perverso, que la gente es... la maldad no tiene límite y siempre te van a causar daño. El tema es qué vas a hacer con ese daño que te causan. ¿Vas a dejar que te limite? ¿Vas a vivir enojado y ofendido? ¿Vas a vivir con dolor y resentimiento? ¿Vas a tener que ir a un psicoanalista, a un psicólogo, a un psiquiatra si ya te cruzas de la línea? No, tenemos que aprender a vivir la realidad de la vida. En la vida hay momentos maravillosos que nos hacen llorar de alegría, que estamos y decimos, qué bueno Señor, tárdate un poco más, la estamos pasando joya. Pero después cuando viene la amargura decimos, Señor, ven pronto, ¿verdad? Y así que a veces el mismo dolor, los médicos dicen que el dolor no es tu enemigo, sino que el dolor es tu amigo. Yo no puedo creer eso. Bueno, que algunos que iban a la escuela con Javes y eran amigos del hijo del dolor. Puede ser que usted tenga de amigo al dolor. ¿Por qué ellos dicen que el dolor es un amigo? Porque el dolor es un indicador de que algo está funcionando mal. Cuando te duele una parte del cuerpo es porque tal vez tengas una infección, porque tal vez tengas un problema mayor, y el dolor es un aviso para no pasar a una mayor consecuencia. Y a veces el dolor en la vida te prepara para servir a Dios, porque si no viniera el dolor no lo servirías. El Señor dice, ¿será que en la angustia me buscarán? Si no me buscas cuando estás bien, cuando venga el dolor, el dolor y la tristeza, pues entonces me buscarás. Y luego cuando busques a Dios y tengas de Dios su presencia, dirás, Señor, gracias a Dios por el problema que yo tuve, porque ese problema me condujo a tu presencia. Gracias por el dolor que me tocó vivir, porque ese dolor me condujo a tu presencia. Si yo no hubiera pasado por esto, estaría en el mundo y me perdería eternamente. Pero gracias a ese dolor, hoy puedo estar en tu camino y puedo entender a los que son duros y se hacen los duros, pero ya se van a ablandar, porque Dios es martillo para la roca. Y entonces el Señor a veces no lo hace intencionalmente, a veces el dolor es consecuencia de nuestro mal proceder. Pero de una o de otra manera, cuando viene el dolor, nos hace reflexionar, nos ayuda a pensar, a detenernos, a valorar, a poner en balanza las cosas de la vida. Si una persona está viviendo una vida licenciosa, sin norte, de cualquier manera, de repente le diagnostican un mal en su vida, empieza a contar los días y a valorar lo que tenía y nunca lo valoró. Entonces el dolor no es de todo malo, siempre que se aprenda a canalizar. Las personas cuando te ofenden, a veces lo hacen intencionalmente y a veces no. Pero uno no puede andar por la vida ofendido, porque entonces quiere decir que es un inmaduro. Una persona que por todo se ofende es porque tiene un problema de baja estima y tiene un problema
no resuelto en su vida. Hay que resolverlo, porque el mundo está lleno de gente que intencional o sin intención te van a dañar, te van a ofender. ¿Lo han ofendido ayer? No. Qué sorprendente. Pero hoy día seguro alguien lo va a ofender. Porque estamos rodeados de gente y a veces no es que alguien te ofenda, sino tu percepción de lo que hicieron. Vos creés que alguien dijo algo porque te lo estaba diciendo a vos y el otro nada que ver. Pero así vivimos. Entonces tenemos que aprender a vivir en el dolor, a aprender a manejar el dolor, aprender a aprovechar las oportunidades. Usted dice, ¿y por qué algunos tienen tanta suerte? Como dice Eclesiastés, que dice que Dios le da el poder al hombre de hacer la riqueza, a los hombres, a hacer fortuna, a tener muchas cosas. Pero dice, pero a algunos solamente le da el privilegio de disfrutar lo que tienen. O sea, quiere decir que todos pueden tener mundanos, impíos, malos, pueden tener. El tema es poder disfrutar lo que uno tiene. Y nosotros podemos, por ejemplo, el sol sale para todos. Dice, Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. El tema no es ese, el tema es cómo disfrutás el día, cada día. O es un tormento para tu vida. ¿Entendés? Hay gente que tiene dinero y no lo puede disfrutar. Hay gente que cualquiera tiene una familia, pero no todos la pueden disfrutar a la familia. Cualquiera puede tener un vehículo, pero no todos lo usan para las mismas causas. Cualquiera puede tener una casa, pero no todos tienen un hogar. Una casa la puede tener, pero un hogar es otra cosa. Entonces, el Señor te quiere dar la habilidad, la bendición de que puedas disfrutar lo que tenés. Algunos tienen amigos y luego son sus enemigos. Saber aprovechar una amistad y valorarla y cuidarla es una riqueza y una fortuna que Dios nos ha dado. Hay que aprender a valorar lo que tenemos y a disfrutar lo que tenemos. Siempre estamos pensando, no puedo, no. Dios te dio algo, disfruta lo que Dios te dio. No maldigas la casa donde estás. No empieces a decir esta casa debe estar maldita, embrujada. Si Dios te la dio, no puede ser una maldición, es una bendición. Ahora tenés que aprender a vivir en esa casa, a bendecirla, a marcar lo bueno y lo malo, a echar de tu casa la iniquidad y dejar que la gracia y el favor de Dios esté abundando ahí. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno y en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mamá le puso Jabes porque ella estaba atravesando un momento de dolor muy grande. Pero cuando no lo manejamos, entonces traspasamos ese dolor a otros. Ustedes sabían que la amargura en la Biblia aparece como el pecado más contagioso. Cuando la Biblia habla de la gente amargada, nunca habla de una persona solitaria. Es una persona que busca a otros a quien amargar. Porque no está conforme, está amargado, algo le pasó, algo le hicieron, y en vez de perdonar y resolver, busca a alguien a quien contarle lo que le hicieron para que el otro se amargue. Y el otro se amarga y se enoja con alguien que no le hizo nada a él. Porque el problema era conmigo y yo se lo conté a él, y ahora este está enojado y anda hablando mal del otro por lo que yo le dije y ni sabe si es cierto. Y tiene un resentimiento, pero no se queda solo, sino que se lo cuenta a la familia. Y esa familia ya se lo cuenta al otro y empieza a haber un montón de gente amargada, porque la amargura es uno de los pecados más contagiosos. Usted va a ver a un amargado solo, tratando de sacarla. No. Él busca a quien contaminar. Es corrosiva la relación. Habla de eso continuamente. Y si uno le llega a decir, bueno, pero ya, vos porque no te lo hicieron a vos. Se enoja mal, se pone bravo hasta con uno. Porque vos no podés estar en mi lugar, porque si te hubiera hecho, vos sufrirías lo que yo sufro y entonces lo odiarías como lo odio yo.
Entonces vos decís, bueno, pará, también yo lo odio, yo también lo odio. Porque te das cuenta que... Y al último te dice tantas cosas que decís, si lo encuentro, lo mato en el camino. Y nada que ver, ni sabés si es cierto que le hizo, que no le hizo. Y así empiezan a divulgarse cosas. Por eso nosotros tenemos que llevar la amargura a los pies del Calvario, a la cruz de Jesús, para que Él nos perdone primero por habernos amargado. Porque que te ofendan va a ocurrir, pero que te amargues es otra cosa. ¿Cuántas veces escuchás de alguien y que dice algo, que te enterás que le va bien, o que hizo esto, hizo lo otro, y te amarga? ¿Por qué te amarga? Vos tenés que vivir tu vida y dejar que los demás vivan la de ellos. No vivas por lo que logran o no logran los demás. No sea tu incentivo el fracaso de otro, o sea tu amargura el éxito de otro. Viví tu vida y disfrútala, porque Dios te da la capacidad de poder disfrutar lo que tenés. La vida de cada uno es distinta a la del otro. No podemos meter en un molde a todos igual. Unos serán de una manera, tienen características diferentes, ambiciones distintas, sueños distintos. ¿Por qué yo tengo que juzgar lo que otro quiere? Viva la vida en Dios. Disfrute de cada momento que Dios le da. Y entonces usted será feliz hoy, mañana y siempre, con dolor o sin dolor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, Jabes, dice, llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Este muchacho, desde niño lo comenzaron a llamar Jabes, hijo del dolor, hijo del dolor, hijo del dolor. Comenzaron a decirle, alguien que genera dolor. Por culpa tuya, tu madre sufrió tanto. Pero la madre no resolvió y traspasó ese dolor, esa carga a la vida de su hijo. Bueno, algunos piensan de que tal vez la madre no es solamente habló del dolor al parir, sino que habló de las circunstancias que le rodeaban al momento del alumbramiento. Tal vez el esposo la dejó. Y entonces estaba tan enojada con su esposo que culpa de ese hijo ella tal vez se había separado, no sabemos. Y entonces transmitió todo su dolor sobre su hijo. Tal vez la situación financiera era la pésima y decía, no puede ser que en este momento venga este a nacer, eligió el peor momento. Y el niño no lo eligió. Fue ella la que lo eligió al momento. Entonces ella tuvo su relación y después la consecuencia la iba a pagar. Es como las mujeres hoy día que quieren abortar sus hijos. El niño va a pagar la consecuencia de un acto que realizaron conscientemente en algún lugar. Pero entonces, en vez de hacerse responsable de su vida, teniendo derechos sobre su cuerpo, no es tan así. Porque los tratados internacionales todavía dicen que la vida existe en el momento de la concepción. Ahí está la vida. Y cuando se hace un aborto, se le está quitando la vida a alguien que Dios ya le dio vida. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando eso ocurre, se está cometiendo un crimen, del cual hay que arrepentirse, pedir perdón, y Dios lo va a perdonar todo lo que se quiera, pero no se puede blanquear esa situación como normal. No es normal que eso se haga, no es normal. Entonces, ella lo podía haber abortado, pero lo tuvo, pero lo condicionó, diciéndole, por su problema, lo traspasó sobre la vida de su hijo. Y su hijo tuvo que comenzar a vivir condicionado, que todos lo miraban y decían, hijo del dolor. En el lugar, sus amigos, sus compañeros, hijo del dolor. Y él comenzó a pensar y a creer que realmente él había sido un generador de amargura, que donde él estaba nadie lo iba a querer. La autoestima se le comenzó a hacer pedazo. Empezó a sentirse poca cosa o nada o una basura.
Y ese es un problema cuando todos te marcan y te marcan y te van diciendo cosas porque a vos te hicieron algo, te sellaron, y entonces vos decís, yo no solo soy hijo del dolor, nací para sufrir, para tener dolor, y no lo sabía manejar. Pero un día dice que este joven, cansado de esa situación, y esto es lo maravilloso de este texto bíblico, que hubo un antes y un después, una línea que se trazó, que él lo hizo, nadie lo hizo por él. Él determinó, dijo, ya basta, no voy a vivir más pensando de mí que no sirvo, no voy a vivir más pensando que no puedo, no voy a vivir más aceptando que soy un hijo del dolor y que soy que causa dolores y los problemas. No voy a hacer más eso. Entonces dice que invocó Jabes el nombre del Dios de Israel. Él que hizo una oración, él buscó a Dios y dijo, si Dios no cambia mi vida, nadie más lo puede hacer. Si mi madre me maldijo, mi madre me condicionó, entonces yo no puedo esperar más de nada de nadie, pero voy a esperar que Dios haga algo en mi vida. ¿Cuántos quieren esperar que Dios haga algo en sus vidas en el día de hoy? Y entonces dice que él oró y dijo, e invocó Jabes al Dios de Israel. Ojo, él no fue al hechicero, no fue al brujo, no fue al ídolo, fue al Dios de Israel, al Dios verdadero. Al Dios creador del cielo y de la tierra, al eterno, al soberano, al que puede hacer algo. La gente se decepciona porque le pide a cosas o ídolos que no pueden contestar. Entonces se enojan con Dios, pero Dios dice, hijo, si a mí no me has pedido nada, pero es que le pedí a este santo y a aquella virgen y a esto. Y bueno, decirle que te conteste. No, es que no me contestaron. Tus representantes, no, esos no son mis representantes. Eso es lo que la gente ha creado, ha diseñado. Pero mi gente, mis representantes están vivos. Tienen ojos y ven, tienen manos y tocan. Y oran por la gente. Mis representantes, pero a ellos tenés que ir y ellos te van a guiar a mí. Vas a tener que ir a mí. Entonces él invocó a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Porque si no va a seguir culpando que este no hizo, que el otro no fue suficiente. Usted tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios no le va a fallar. No se acostumbre a ser pastor dependiente, iglesia dependiente. Usted tiene que ser dependiente de Dios. La iglesia es el ámbito donde nos reunimos y aprendemos. Los pastores y siervos son las personas que nos capacitan, nos enseñan, nos dirigen. Son nuestros padres espirituales, pero mi dependencia debe ser de Dios. Mi dependencia, usted y yo dependemos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién tiene que orar usted? Usted cuando se arrodilla dice, oh, Pastor Claudio, bendígame, deme ábrame puertas, pastor. No. Pastor Claudio no puede hacer nada porque está durmiendo todavía. Entonces usted tiene que pedir al Dios que nunca duerme. Porque no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es sí, amén, para aquellos que le buscan con todo el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Invoca al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser. De lo profundo, sé sincero con Dios. Y háblale, ponle tu problema y tu necesidad. Y invocó al Dios de Israel y dijo 4 cosas importantes que él le pedía a Dios. La primera cosa que él le pide a Dios, si me dieras bendición. Cuando hablamos de la bendición, pareciera que esto está mal, pedir bendición. Pero cuando uno es una persona que está maldecida y que viene, porque ¿qué es maldecir? Es decir mal o desear mal. Y sobre él decían mal todos los días. Entonces él, todo eso le caía, era una fuerza negativa, opositora, destructiva, nociva en su vida. Entonces cuando invoca a Dios y encuentra que Dios le va a responder, lo primero que él necesita es que Dios rompa esa maldición y que traiga bendición sobre su vida. Porque como dice el proverbio, la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza consigo. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor entonces?
La bendición de Dios es la que enriquece, la que no te va a entristecer cuando venga, te va a alegrar. La bendición, él buscó la bendición. ¿Y por qué lo hizo? Porque él también entendía que era un hijo de Abraham, un descendiente de Abraham, y que Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir. Te bendeciré y serás bendición. Entonces él apeló a esa, como diciendo: Dios, lo que yo necesito es que tú me bendigas con esa promesa que le hiciste a Abraham, que la descendencia de él sería bendita en la tierra. Y yo soy de su descendencia, Señor. Yo te pido que me bendigas porque hay una promesa tuya. Es en tu palabra que yo vengo a pedir. No me estoy inventando algo. Te estoy pidiendo, bendíceme. Si me dieras bendición, la bendición de mi padre Abraham, de mi antepasado. Tú le dijiste: yo engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás bendición. Yo necesito que tú hagas eso conmigo. Y tal vez usted diga: pero ¿y yo cómo hago? Y usted con más razón, porque usted es hijo de Dios. Usted es un descendiente de Jesucristo. Usted ha sido lavado y comprado en la sangre del Cordero. Usted ha entrado en un pacto superior al que tenía Abraham. Aleluya. Así que con más razón usted tiene que ir y decir: Señor, en Cristo hemos sido bendecidos y hemos sido posicionados en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Dame la bendición espiritual, la bendición física, la bendición material para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces él invocó y pidió a Dios. Nadie te puede condenar porque pidas a Dios. Nadie te puede limitar. Cuando tú le pides a Dios, pídele. Y pídele confiando que Él te dará. ¿Cuántos dicen amén? Le pedimos a la gente. Y cuando vamos a pedirle a alguien decimos: Dios quiera que me dé una mano, que no me diga que no. Y empezamos. Pero Dios dice: pedid y se te dará. Buscad y hallaréis, llamad y se te os abrirá. Así que pídele a Dios porque Él te dará. Pídele a Dios, pero pídele no dudando, sino creyendo. Y él vino a Dios y le dijo: Señor, si tú me dieras bendición. Pudiéramos hablar no solo este culto, sino varios cultos de la bendición. Pero yo quiero que quede claro esto, lo que le estoy diciendo en este día, que lo que el hombre necesita para que la vida comience a cambiar es la bendición de Dios. La bendición de Dios. Porque todo depende de eso. Cuando uno no tiene la bendición de Dios, encuentra paredes, puertas cerradas, limitaciones hacia afuera y hacia adentro. Cuando Dios te bendice y te habilita, entonces tenés la fuerza. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, y formó una pareja, lo primero que Dios dice, y los bendijo Dios. Los bendijo. La bendición de Dios te va a habilitar para la multiplicación, para poder señorear, para poder ejercer dominio, para ensanchar, para llenar los vacíos que puedan haber en tu vida. La bendición de Dios es una fuerza espiritual a que llamamos también el favor de Dios. Es el favor de Dios cuando uno sale a la vida a emprender algo y otros ya lo han hecho y les ha ido mal. Pero uno va con el favor de Dios y la puerta se te abre. Y el objetivo se logra. ¿Por qué lo logró? Porque contó con el favor de Dios. Porque hizo algo él, creyó, invocó, pidió esa bendición para poder romper con toda esa mala racha que venía trayendo, con esa maldición que venía arrastrando. La bendición termina con la maldición. Cristo murió en la cruz del Calvario y fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él murió y llevó mi maldición para que la bendición de Abraham viniera sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere cambiar tu maldición por bendición en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 30, verso 5. Dice: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido.
porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. La bendición de Dios te afirma, te brinda confianza, seguridad. Sabes quién eres, sabes dónde estás y sabes a dónde vas, por el favor del Señor. Tienes que pedirle: Dios, hoy día quiero irme de este lugar bendecido. Quiero decirte que la obediencia es una llave que abre la puerta de la bendición. Tienes que decirle: Dios, estoy dispuesto a obedecer tu palabra, tu enseñanza. Estoy dispuesto a pagar el precio, pero quiero tu bendición. Ya no quiero ir por la vida ni terminar mis días pensando: ¿qué tal estuvo la vida? ¿Qué tal el resultado final? Porque en el camino obviamente todos sufrimos, todos tuvimos dolor, pero en términos generales, ¿qué tal ha sido la vida? Y algunos podrán decir: y la verdad no sé si hubiera sido mejor no haber nacido, dicen algunos. Y otros podrían haber dicho: si hubiera podido cambiar la vida antes. Pero lo importante es que hoy tenemos la oportunidad, en Cristo Jesús, de comenzar a vivir días buenos, de bendición. Dios dice: probadme y vas a ver cómo abriré ventanas en el cielo y derramaré bendición. ¿Qué va a derramar Dios? Bendición, hasta que sobre y abunde. O sea, Dios no está diciendo: no te quiero bendecir. Lo que Dios está diciendo es: te quiero bendecir más de lo que sos capaz de recibir. Te quiero bendecir de tal manera hasta que te sobre, hasta que te abunde. Te quiero bendecir así, pero estás dispuesto a obedecer, estás dispuesto a probarme, estás dispuesto a servirme. Entonces vas a recibir bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Si no vivimos en una maldición en todos los órdenes, en todos los órdenes. Recién les decía de Eclesiastés 6, 1 y 2, dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da la riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y dolor del alma. Imagínate, le da todo para que tenga todo, pero no tiene la facultad de disfrutar. Quiero que levante la mano conmigo. Diga: Dios, dame la facultad, no solo de tener, sino de disfrutar lo que tengo. Porque Dios, diga conmigo, Dios me bendecirá. Diga conmigo: Dios me bendecirá hasta que sobre y abunde por mi obediencia y por su favor. Pero yo quiero poder disfrutar lo que hoy tengo, de mis hijos, de mi familia, de ese plato de comida, de esa casita, de ese autito, de lo que tenga, lo que tengo, lo quiero disfrutar para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Disfrutar la vida. Disfrutar de cada momento. Gloria a Dios. Si me bendijeres, si sacas esta maldición de mi vida y si ensanchares mi territorio. Ahora, ¿por qué le pide a Dios que ensanche su territorio? ¿Será porque está reclamando, como dije antes, las promesas de Abraham? Dios le dijo a Abraham: levanta tu mirada, levanta tus ojos y mira. La tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia de ahora y para siempre. Porque los terrenos que ellos tenían, como iban creciendo, llegó el momento que todo lugar le quedaba chico. Le quedaba chico, es más, se separó de Lot porque donde llegaban era tanta la bendición que tenían. La Biblia dice que Abraham no fue rico, fue riquísimo. Y su sobrino Lot, que estaba bajo esa cobertura, estaba prosperado. Y entonces eran tantas las ovejas y tantos los pastores que tenían, que empezaron a tener problemas.
Y entonces Abraham le dijo, no haya contienda entre nosotros. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y así. Porque era un hombre pacífico, Abraham. Y Lot dijo, bueno, si hay que elegir, y eligió toda la llanura del Jordán. Y Abraham se quedó con la cara larga, diciendo mi sobrino le enseñé demasiadas cosas. Pero esta no se la enseñé yo, a ser un pícaro. Y eligió la llanura del Jordán, y así terminó en Sodoma y Gomorra también. Pero Abraham pensó, Señor, y Dios le dijo, levanta tus ojos y mira, porque todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia. Para el plan de Dios tiene que haber ensanchamiento. Para el propósito de Dios con tu vida tiene que haber expansión. Dios quiere ensancharte, pero no solamente ensanchar tu territorio. Por ejemplo, se llama, en el internet hay unos lugares que se llaman sitios. Se compran sitios de internet, son lotes virtuales para poder hacer todo el trabajo que cada uno quiere hacer. Cuando Dios te dice que quiere ensanchar tu territorio, lo que quiere ensanchar no es solamente darte un terreno de 10 metros más largo, más ancho, eso también. Pero lo que Dios quiere es darte una vida mucho más abundante, más amplia, con mayor llegada, mayor influencia, ensanchar tu pensamiento, tus deseos, tus sueños, ensanchar tu radio de influencia en la gente, tu ministerio, lo que querés hacer para Dios, que sea más grande. Y Dios te dice, acá Él se lo pide a Dios, ensánchame el sitio de mi territorio, ensancha mi terreno. Pero sin embargo Dios le dice a Israel, ensánchate y no seas escaso. Ensancha el sitio de tu habitación, las tiendas donde vive, alarga las cuerdas, reafirma las estacas, ensancha, corre esas cortinas, ya no vivas más en la limitación. Lo que Dios está invitándonos y está diciéndonos, pídemelo y yo te voy a dar un ensanchamiento. Vas a terminar con las limitaciones. Vas a terminar, la gente dice hasta acá se puede, pero Dios dice levanta tu mirada. Los hombres te dirán hasta acá llegaste, pero Dios te dice levanta tu mirada. La economía te dirá, el país te dirá hasta acá llegamos, pero Dios te dice levanta tu mirada. Tú no dependes de nada ni de nadie, tú dependes de mí y yo voy a ensanchar el sitio de tu habitación. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte al siguiente paso. Aleluya. Ensánchate. El salmista dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Salmo 4:1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, Dios. Qué maravilloso. Cuando estaba en el peor momento, tú me hiciste ensanchar. Diga conmigo, este es el momento de ensanchar, de extendernos, de avanzar. Este es el momento de soñar. Aleluya. Dice que la dádiva del hombre ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Tu ofrenda, tu limosna, tu dádiva te va a ensanchar el camino y te va a llevar delante de los grandes. ¿Estás listo para ir a ese lugar? ¿Estás listo para ir a ese lugar? ¿Estás listo para tener una acción que va a producir una reacción divina? ¡Aleluya! Porque lo que viene es tremendo. Los límites se están cayendo en esta hora. Dios te quiere llevar, Dios te quiere llevar. Y dice, y si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo, es la otra cosa que le pide. La mano del Señor es la protección de Dios, es el amparo de Dios. El Señor dice, mi Padre que me dio estas ovejas, más poderoso que todos es, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Estar en la mano de Dios, el Señor dice, ustedes están esculpidos en la palma de mi mano. Ahí los tengo. ¿Quién los puede tocar? ¿Quién los puede arrebatar? Te pueden pasar cosas, puedes estar con dolor, con sufrimiento, pero todo va a pasar, hermano. Porque viene sobre ti una gloria venidera, una gloria que viene en camino, que en tu vida ha de manifestarse.
Y la tribulación que estás viviendo va a producir solo en tu vida un mayor peso de gloria. Vas a ser mejor persona, mejor hermano, más humano, más sensible, más buscador de Dios, más espiritual. Vas a sacudir el mundo espiritual y vas a hacer temblar al infierno. El problema que hoy tenés, el diablo cree que te va a detener y no sabe que el problema es como dijo Caleb. Los gigantes, los problemas, los comeremos como a pan. Así que mientras más grande el problema, más me voy a alimentar, más me voy a nutrir y más me voy a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que diablo, si vas a mandar, mandá, pero yo estoy listo y preparado para poder comerme los problemas como a un pan. Y ese pan me va a alimentar, me va a dar fuerza, me va a nutrir para el éxito que necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que el problema, el dolor, no caigas delante de él, cómetelo como a pan, devóratelo, aleluya, gloria a Dios. Si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera sobre mí, saber que yo voy a avanzar y tú me apoyas, que tu mano me protege, que tú me guardas en el hueco de tu mano, que nadie me hace vivir de una manera diferente, me hace vivir libre de los temores que vive la gente, porque yo sé que está su mano conmigo. Amén. Dios ha desnudado su brazo poderoso sobre nuestra vida. Y si me guardares del mal para que no me dañe, si me guardares del mal para que no me dañe, del mal que está afuera y a veces del mal que está adentro. Guárdame del mal. Está en el Padre Nuestro también. Y guárdanos de todo mal. Tenemos que decirle, Señor, yo voy con confianza, no en mí, sino en ti. Yo voy por la vida tranquilo y con confianza, no soy un confianzudo. Ni tampoco me confío en mis habilidades. Mi confianza, lo que me hace sentir seguro, no son mis habilidades. Mi confianza está en ti, Señor. Mi confianza está en ti. Tú eres el que me va a guardar del mal. Yo puedo ir a predicar, como he ido a predicar, a lugares donde están atestados de demonios. Y he entrado en lugares, pero mi confianza no estaba en mis habilidades. Entrar una persona a un culto de ocultismo, de brujería, de magia, lleno de ídolos. No fui ahí porque yo creía que yo era capaz y poderoso. Fui porque pensé que eran gente que necesitaban a Cristo. Y pensé que yo era un hombre de Dios, que Señor va conmigo. Y entonces dije, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Y entonces el Señor fue conmigo. Y hasta el brujo se convirtió al Señor. Y toda esa gente que idolatraba ídolos, lo dejó de lado, se bautizaron y se convirtieron en hijos de Dios verdadero. Aleluya. Así que si Dios nos va a guardar del mal, tenemos que ir con confianza hacia adelante, creyendo que en Dios somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que Dios te bendiga ricamente, iglesia, en este día. Jabes supo orar. Y usted tiene que creer que el Dios de Jabes es su Dios. Y que como él le pidió a Dios, Dios le otorgó todo lo que él le pidió. No empiece a chicanear. Pide algo y después empieza, bueno Señor, si no te da la economía, me conformo con menos. Bueno Señor, si vos no podés porque el lote es muy chico, dame la mitad. Y el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Señor, te pido, voy a abrir este lugarcito, esta célula, aunque sea dame 2, 3 almas. Y Dios dice, ¿y las demás? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Amados, no sabemos pedir todavía. Y a veces pedimos y decimos, Señor, queremos viajar por el mundo a llevar tu obra. Y a ir a Europa y ir a los distintos continentes. Y después decimos, Señor, si voy a ir a San Luis nomás, o San Juan, que lo tengo más cerca. Y después decimos, ¿para qué voy a ir si acá también hay un montón de gente que necesita? Y empezamos a achicar nuestros proyectos.
porque empezamos a menguar. No. Jabes fue más ilustre porque se sostuvo en lo que quería. Y lo que quería lo logró. Lo que quería lo recibió de parte de Dios. Y Dios lo bendijo y llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Estoy seguro que vas a ser el más ilustre de toda tu familia. Vas a ser el más ilustre de todo tu barrio. Vas a ser más ilustre que muchas otras personas porque vos sos el que está dispuesto a marcar la diferencia. No te conformes, no te quedes, no te justifiques en el dolor, en lo que te dijeron, en lo que te marcaron, en lo que te dañaron. Levántate y resplandecé porque sobre ti ha venido la luz del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, amada iglesia.